Gracias por seguir conectados con el informativo Así Avanza el Cambio. Durante esta emisión hemos hablado de la noticia más importante para el país en los últimos 34 años, que es la ley laboral. Y por eso, Pacho, hoy tenemos un invitado especial, al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Además el ministro viene sonriente, ¿no? Pero por supuesto. Pero se la cobra, cualquiera se la cobraría, ¿no? Claro, nada más y nada menos, ministro, bienvenido a Así Avanza el Cambio. Y pues queremos conocer esas intimidades de la ley laboral. Por ejemplo, ¿qué le dijo Laura cuando escuchó a través de los medios de comunicación que su papá había logrado que la ley laboral sea una realidad hoy para los y las colombianas? Bueno, muy buenas tardes. No me vayas a hacer llorar con esas preguntas, pero por supuesto que muy emocionada, porque ella, que también ha sido una luchadora social desde su época universitaria, entiende muy bien de qué estamos hablando cuando logramos, mediante una ley, para que no se les olvide, la ley 2466 del 2025, mediante esta ley, digo, se pueda recuperar derechos que se habían perdido para los trabajadores de Colombia y que se puedan incorporar nuevos derechos que están al orden del día en el mundo del trabajo a nivel planetario, y que además sea una ley en clave de derechos, en clave de trabajo digno y decente, y una ley que además nos permite honrar nuestros compromisos internacionales, particularmente con organismos como la Organización Internacional del Trabajo. Laura, mi hija mayor, ella viene de familia de sindicalistas, de luchadores. Lo trae en el ADN. Ella tiene en su ADN, su tía, digamos, que es muy cercana a ella, fue dirigente sindical del sector salud, del sindicato SINDES, que es el Sindicato de Trabajadores de la Salud. Así que sabe muy bien de qué estamos hablando, y por supuesto que fue una alegría inmensa para mí y por supuesto para ella, que debe ser un orgullo que yo haya podido ser un partícipe y un protagonista de este hecho histórico para Colombia. Ministro, y además muy bueno, excelente para el país. Es un hecho inédito en que el presidente la luchó, la peleó, se salió, se lo colgaron en el Senado, 8 senadores, movió al pueblo, movió a la gente. Eso no se había visto en Colombia, o que yo sepa, pues no, es inédito, ¿verdad? Podríamos titularlo La muerte y resurrección de la reforma laboral. Sería un buen título para una película. Pero maravilloso, es maravilloso. Sí, yo creo que al final, digamos, esta reforma que fue sufrida permitió convertir los asuntos laborales, y yo creo que ese es un mérito de esta reforma y de este gobierno, en un asunto de conversación cotidiana de la gente. Porque estos temas laborales siempre son de dominio exclusivo de los sindicalistas o de los dirigentes gremiales, y los medios se ocupan por allá en las páginas económicas, que son las páginas especializadas, pero esta vez los medios de comunicación abrían sus titulares con la discusión alrededor de la reforma laboral, y la gente en el comedor de su casa, en la sala, bueno, allá en el Caribe, cuando uno se sienta allá en el pretil de su casa para recibir el aire al final de la tarde. La terraza. En la terraza, era el tema de conversación, o en el andén que llamamos allá, era el tema de conversación de la gente. Y eso es un gran logro, porque todo tiene que ver con el trabajo. Ministro, hablemos de ese día de conciliación de las votaciones, tanto en Cámara como en el Senado. ¿Qué se rumoraba, qué se escuchaba? ¿Usted qué estaba sintiendo en esos momentos? Yo le cuento que la noche anterior, por supuesto, difícilmente pude dormir, porque no sabíamos qué iba a pasar. Habíamos intentado un acuerdo para lograr que el trámite fuera más expedito en la plenaria del Senado. Había llegado a la plenaria del Senado un articulado que lograba recuperar lo de la jornada nocturna y lo del recargo de dominicales y festivos, pero que introducía de contrabando unos artículos que acababan con la jornada de 8 horas y que acababan con el salario mínimo y con la base mínima de protección social, el trabajo por horas, o esa idea un poco atractiva y sugestiva de que tú trabajas 4 días y descansas 3 en la semana, se llamaba el 4-3, pues eso tenía un veneno. Llegamos en la mañana y yo, por supuesto, con el ministro Benedetti, pues tenía toda la incertidumbre de qué pudiera pasar,
Y bueno, por fortuna, desde el primer artículo empezamos a conquistar unas mayorías que se fueron ampliando, ¿no? Hubo un artículo, creo que no me acuerdo cuál fue, si fue el del contrato laboral de aprendizaje. Hubo un artículo de esos polémicos en el que quedamos empatados, 47-47. Ok. Y entonces el desempate pues fue aún más, digamos... emocionante. Pues más emocionante y con mayor adrenalina. Y finalmente, La sacaron. todas las propuestas del gobierno fueron votadas afirmativamente y por mayoría. Y logramos tener un texto en el Senado mejor o mejorado de lo que había salido de la Cámara de Representantes, que era nuestra principal propuesta. Acojamos el texto de Cámara, pero finalmente el resultado fue, mediante una discusión muy álgida, un articulado mejorado de lo que venía de la Cámara de Representantes. Ministro, los acusaron mucho, o la oposición molestó mucho, o dijo mucho que eso iba a quebrar a los empresarios. Pero fíjese usted que acaba de salir el reporte de la Superintendencia Financiera. Unas empresas ganando plata. Pues imagínense ustedes, aumentó el patrimonio de las 1.000 principales empresas del país en un 9.4%. Así es. Pero además las ganancias son absolutamente, digamos, sorprendentes desde el punto de vista positivo. Ese es el resultado de las políticas macroeconómicas y de las políticas salariales del gobierno del presidente Petro. Es decir, que si usted incrementa el salario de los trabajadores, no se quiebran las empresas, sino que las empresas aumentan sus ganancias. Es lo que fácticamente se está demostrando. Es un gana-gana. El salario mínimo en el gobierno del presidente Petro se ha incrementado en más de un 35%. Maravilloso. Sí. Y lo que está ocurriendo es que los indicadores económicos cada vez son más positivos. Acaba de salir el de la tasa de desocupación, el 9%. Bajo. El más bajo de este siglo. Así que yo creo que hay muchas razones para pensar que esta reforma laboral va a generar un impacto positivo adicional a esas cifras y a esos datos que estamos conociendo en relación con el crecimiento y el desempeño de nuestra economía. Ministro, ¿cómo celebró? Con unos vallenaticos. ¿Cuál vallenato? No, celebramos con el equipo del ministerio, por supuesto. Esto no hubiera sido posible sin el acompañamiento de un equipo técnicamente muy competente. Yo debo decir que esta reforma la recibí como herencia de la anterior ministra. Claro, me tocó casi su muerte en la Comisión Séptima y luego su resurrección a partir de una apelación que se presentó desde marzo. Pero todo eso se lo debemos, todo esto, además del equipo técnico y de también la presencia de todo el gobierno, del ministro del Interior, a la consulta popular y a la participación en la movilización de la gente. Ministro, me imagino que el presidente feliz también, muy contento. Pues lo he visto muy feliz. Él a veces es muy poco expresivo, ¿no? Pero, por ejemplo, el día del acto de sanción presidencial, En la Quinta Bolívar. estaba Sajira con nosotros, pues él estaba absolutamente emocionado. Y todos lo estábamos, además, porque repito, esta es una ley que revoca la ley 789 y buena parte de la ley 50, la de Uribe y la de César Gaviria. Recupera derechos, pero sobre todo establece innovaciones y reconoce nuevos derechos en el mundo del trabajo, en el que Colombia además asume un rol y un papel de vanguardia. Por ejemplo, lo que aprobó esta ley en materia de estabilidad laboral, contratación, seguridad social de los trabajadores de las plataformas de reparto, es una innovación reconocido por la Organización Internacional del Trabajo en relación con estos nuevos trabajadores del mundo de hoy, ¿no? O las medidas reforzadas, por ejemplo, para la población en condición de discapacidad. Pocos países en el mundo tienen una disposición como la que acabamos de aprobar en Colombia, y es que obliga a que por cada 100 trabajadores hayan 2 personas en condición de discapacidad y una adicional cada 500 trabajadores. Eso no existe en la mayor parte del mundo. Así que el mundo también nos está observando
y yo creo que nosotros debemos sentirnos orgullosos de que seamos referentes para los trabajadores del mundo en materia de derechos laborales. Ministro, la gente que está con contratos de prestación de servicios que lleva muchos años, ¿tendría algún beneficio con esta ley? Claro, esta ley se pronuncia en favor de la estabilidad laboral. La estabilidad laboral es igual a contratos a término indefinido. Si tú tienes un contrato a término indefinido, puedes acceder mucho más fácil a un crédito bancario, claro, a un crédito para la vivienda. Si tienes un contrato de prestación de servicios cada 3 meses o cada 6 meses, primero te enfermas mentalmente, ¿no? Porque la angustia de cada 3 meses para que te renueven el contrato, bueno, todos los hemos vivido, ¿no? Yo mucho menos que la mayoría de los trabajadores, pero todos lo hemos vivido. Ahora, nadie te va a hacer un crédito si tienes un contrato incluso a término fijo por 1 año, ¿no? Incluso para que asumas un crédito para los estudios de tus hijos, ¿no? Eso te genera, digamos, una situación de inestabilidad. Así que la regla general, según esta ley, la 2466, nuestra reforma laboral, es que el contrato a término indefinido es la regla general. Luego, en cada empresa se debe examinar si hay contratos, si hay trabajadores de prestación de servicios, si ese contrato de prestación de servicios se corresponde a actividades que no son misionales o que son para una actividad específica. Ahí la ley valida ese tipo de contratos. Pero cuando tú estás desarrollando actividades que son misionales, pues tienes derecho a un contrato a término indefinido o a término fijo, pero al 4.º año de tener contrato a término fijo, ese contrato se convierte automáticamente en contrato a término indefinido. Así que estabilidad laboral y formalización, porque nosotros tenemos 12 millones de trabajadores formales, pero tenemos un igual número, un poco más de trabajadores informales. Aquí vamos a formalizar por lo menos de entrada 440.000 jóvenes que trabajan en las plataformas de reparto tipo Rappi. Vamos a formalizar 45.000 madres comunitarias y 15.000 trabajadoras de jardines infantiles. Vamos a garantizarle un contrato laboral a 400.000 aprendices del SENA. Y vamos a formalizar por lo menos 500.000 de las 700.000 trabajadoras del servicio doméstico. Una trabajadora del servicio doméstico tiene derecho a reclamarle a su empleador un contrato que debe ser registrado ante el Ministerio del Trabajo, con un salario mínimo por lo menos, más prestaciones sociales, más protección en sus riesgos laborales, que es reconocer el trabajo del cuidado. Ministro, ¿cómo va a ser ese proceso de vigilancia y de seguimiento a la ley laboral en las empresas y en el sector público? Pues ya vieron ustedes lo que el presidente ha dicho, ¿no? Que se ha convertido en titular de medios de comunicación. Él ha dicho que hay que vincular al ministerio 1.000 inspectores de trabajo, que sean los vigilantes del cumplimiento de la ley. Nosotros tenemos unos dichos muy colombianos, ¿no? Que se convierten en práctica habitual de nosotros, ¿no? Como por ejemplo, echa la ley, echa la trampa, ¿no? O la ley es letra muerta, ¿no? O las leyes se acatan pero no se obedecen, ¿no? Pues ahora se trata de que esta ley sea realidad cotidiana y viva de la gente. Vamos a cumplir la ley. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cumplir la ley. Sí, sí. Ministro, 1-0, ¿no? 1-0. Vamos 1-0. Vamos por el 2-0. Vamos por el 2-0 con la pensional. Bien. Vamos a sacarla. Y después con el 3-0 con la reforma a la salud. 3 a favor del pueblo colombiano. Claro. Gana el país. Por supuesto. Gana el país, sí, claro. Siguen las transformaciones sociales, que es el pilar fundamental del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ministro, nuevamente felicitaciones. Una victoria para la clase trabajadora de nuestro país, para el gobierno del cambio y por supuesto para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora, Pacho, a través de Así Avanza el Cambio.